Te saluda Sergio Madrazo, el estratega. Estamos en este programa número 7, en el episodio 7 de esta tercera temporada en donde nos hemos dedicado a profundizar la enseñanza de la palabra de Dios en relación a bienes raíces. Y es que hay una necesidad que los hijos de Dios tomemos posesión de la tierra que el Señor nos ha prometido. Hay una necesidad imperante para que en Latinoamérica nos levantemos los hijos de Dios a través de Jesucristo, que es el amén a las promesas que Dios le hizo a Abraham, para que podamos vivir en ellas. Hoy es el séptimo programa en relación a la consolidación de los recursos, a una economía sólida, a tierras, a inmuebles, a bienes raíces. Va a ser el séptimo y último programa para luego pasar a la estrategia número 4. Pero quiero compartirte algo. San Mateo capítulo 13 nos enseña que Jesús, la primera de las parábolas que enseñó, fue la parábola del sembrador, que tiene que ver con tierra, que tiene que ver con inmuebles. Y no solo con tierra, sino con la fertilidad de la tierra. Cuando Jesús les enseña estas parábolas a sus discípulos, los discípulos le preguntan: ¿por qué hablas a través de parábolas? Y Jesús da una explicación y les dice: les hablo a través de parábolas porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Y si tú estás en sintonía de este programa en Enlace, o en su caso en Enlace Plus, es porque has sido elegido por el Señor para conocer uno de los secretos más poderosos del reino de Dios, que se nos revela en la parábola del sembrador, que tiene que ver con bienes raíces. El Señor dice que en el reino hay misterios, hay secretos, pero que son revelados, que lo que estaba oculto es mostrado a aquellos a quienes Él ha decidido mostrárselos. Y hoy vamos a conocer uno de los secretos del reino de Dios. Cuando Jesús enseña en la parábola del sembrador que el sembrador salió a esparcir semilla, hay que entender que la palabra semilla tiene la misma raíz etimológica que semen, que simiente, y que significa expandir, esparcir, linaje, descendencia. Cuando el Señor sale a sembrar, hay que entender aquí los elementos que entran en juego: semilla, sembrador y terrenos. Era el mismo sembrador, era la misma semilla, pero fueron diferentes los terrenos. Los terrenos. Para consolidar los recursos, tenemos que aprender que la consolidación tiene su base y su fundamento en los terrenos fértiles. Allí entraron en juego 6 clases de terrenos. Dice que salió a sembrar y la primera semilla cayó en el camino. El camino era tierra, pero no era tierra para sembrar. Pero sí era tierra, era terreno. No era el terreno propicio. Y es que cuando tú decides invertir en bienes raíces, tienes que preguntarte si tu inversión en bienes raíces será la propicia, la conveniente, la idónea. La segunda semilla cayó en terreno pedregoso, entre piedras. Era terreno, pero prevalecían las piedras. Y era hostil para que la semilla germinara y creciera y diera fruto.
Tienes que invertir en bienes raíces y evitar los terrenos hostiles, pedregosos, los no aptos para poder cosechar. Luego, la tercer semilla cayó entre espinos, un terreno que si bien era terreno, prevalecían los espinos que son enemigos de la semilla para que la semilla pueda crecer y dar cosechas abundantes. Vamos viendo tres clases de terrenos no propicios para invertir: el camino, terrenos pedregosos y los espinos. Pero dice la parábola del sembrador que las semillas que cayeron en terreno fértil, si puedes decir conmigo, tierra fértil, terreno fértil, hay inmuebles fértiles, hay bienes raíces que van a traer fertilidad a tu inversión. Lo fértil es lo que se opone a lo estéril, a lo que no da fruto. Tú puedes, es que alguien puede estar escuchándome y decir, mire, fíjese que yo tuve experiencias en bienes raíces, pero no di frutos. Quizás invertiste en tierra, pero estéril, camino pedregoso, espinos. Tienes que invertir en terrenos fértiles, en terrenos que tengan futuro, que tengan plusvalía, que tengan potencial. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, es un inversionista de bienes raíces y su imperio económico lo ha construido primordialmente sobre las inversiones de inmuebles. Ahora bien, aquellas semillas que cayeron en terreno fértil, en buen terreno, en tierra con fertilidad, experimentaron tres resultados. Una de ellas dio cosecha al 30-1, es decir, por una semilla, 30 frutos con semilla. El siguiente terreno cayó una semilla y dio cosecha al 60-1. Por una semilla, 60. Pero también dice que se obtuvo cosecha hasta del 100-1. Por una semilla, 100. La economía del mundo ha invertido los parámetros. La economía del mundo dice, los bancos traigan $100,000 y les pagamos al 1% de interés. Tú tienes que llevar 100 y ellos te ofrecen 1. Eso te ofrece el mundo. Pero el reino, secretos del reino, Jesús dice, en el reino, por 1 se te dan 100. El mundo te dice, tráeme 100 y te damos 1. Pero el reino te dice, tráeme 1 y se te darán 100. ¿Cuál es el secreto para ello? Lo vamos a ver en este programa. Es una inversión estratégica en bienes raíces. Los que lo hemos experimentado glorificamos el nombre del Señor porque fiel es el que hizo la promesa, porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Primer terreno, camino, ahí no se obtuvo cosecha. Segundo terreno, pedregoso, tampoco se obtuvo cosecha. Tercer camino, espinos, tampoco se obtuvo cosecha. Cuarto terreno, con un 30% de utilidad, con un 30-1 de cosecha. Qué interesante. Por 1, 30. Esto va, pero viento en popa. Es atractiva una inversión en donde inviertes 1 y te dan 30. Esto tiene que ver con la tierra fértil, con los bienes raíces, con la agricultura que está ligada a los bienes raíces. Y dice, quinta clase de terreno, 60-1, esto va mejorando. Si yo te dijera, quieres invertir en bienes raíces, pero no te ofrezco utilidades, no hay cosecha, tú dijeras, entonces, ¿por qué invierto? Seguramente es camino. Mira, te quiero
y te quiero invitar a invertir en donde posiblemente hay utilidad. Terreno pedregoso, no me interesa. Mira, invierte y a ver si hay utilidad. Espinos, no nos interesa. Nos interesa en donde haya fertilidad, en donde haya la esperanza cierta y garantizada de cosechas del 30, 60 o del 100 por 1. Sexta clase de terreno, cae la semilla en buen terreno, terreno fértil, en buena tierra, y da cosecha del 100 por 1. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de todas las tierras? Antes de hablar de la diferencia, déjame hablarte de la similitud. Lo que tienen en común todas las tierras es que todas oyeron la palabra. Es decir, todas recibieron la semilla. ¿Cuál es la diferencia? Que el camino, el terreno pedregoso y los espinos la oyeron pero no la entendieron. Recibieron la semilla pero no la acogieron. No la entendieron. Lo que tienen en común todas es que la oyeron, pero lo que las diferencia es que las primeras tres no la entendieron. Y dice un gran líder iberoamericano, don Héctor Teme, fundador de Método CC Coaching Cristiano, escuela que radica en Miami, Florida, nuestro mentor en coaching y a quien honramos, dice: el entendimiento es tan poderoso que pronto los conocedores serán los segundos lugares de los entendidos. Ya no estamos en los tiempos del conocimiento, estamos en los tiempos del entendimiento. Aquellos que oyeron la palabra conocieron el contenido de la palabra, pero no entendieron el mensaje de la palabra. Y entonces, el entendimiento es lo que está marcando la diferencia entre los bienes raíces improductivos y los bienes raíces productivos. Lo que marca la diferencia entre los inmuebles estériles y los inmuebles fértiles es el entendimiento. Vamos entonces a concluir. Los tres terrenos que no dieron fruto ni cosecha fue porque no tuvieron entendimiento. Y los tres terrenos que dieron cosecha al 30, al 60 y al 100 por 1 es porque tuvieron entendimiento. Tienes que ser un entendido de los tiempos como los de la tribu de Isaacar. Tienes que ser un entendido en el espíritu como José. Tienes que ser un entendido de las señales actuales. Discierne los tiempos, entiende las señales, interpreta el mundo de lo invisible y vas a experimentar la fertilidad en las inversiones de bienes raíces. Escucha esto que voy a transmitirte. Tienes que entender que los bienes raíces, como todo mercado, tiene solo tres movimientos: suben, bajan o van a los laterales, lo que se conoce como alza, baja o lateral. Al entender esto, vas a saberte mover en el mercado de los bienes raíces. ¿Por qué? Porque el mercado, sea de bienes raíces, sea de productos, de servicios, de esperanza, de divisas, sea de activos de papel, solo sube, baja o va a los laterales. Y entender eso te permite entender cómo se mueven los mercados, cómo se mueve la economía. Los tres terrenos que no dieron fruto carecían de entendimiento. Ahora bien, hablemos de los tres terrenos que sí dieron cosecha. El terreno que tiró cosecha al 30, al 60 y al 100 por 1 tenía algo que no tenían los demás: entendimiento. Ahora bien, ¿qué diferencia
a los que tienen entendimiento de los que no tienen entendimiento la cosecha. ¿Y qué diferencia a aquellos que sí tienen cosecha, pero cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno? ¿Por qué no obtuvieron todos al 30? ¿O por qué no obtuvieron todas las semillas al 60? ¿O por qué no obtuvieron todas las semillas al 100 por uno? Dentro de los terrenos que dan cosecha y que dan fruto, el entendimiento es la diferencia, pero entre ellos la diferencia está en el nivel de entendimiento. El que entendió un 30% cosechó un 30%. El que entendió un 60%, su cosecha fue del 60 por uno. El que entendió toda la lección de Jesús, el que entendió el 100 por uno, obtuvo una cosecha del 100 por uno. Así que para aquellos que dicen, estoy entendiendo un poquito, pues un poquito cosechará. Yo no estoy entendiendo nada, nada cosechará. Yo estoy entendiendo mucho, mucho cosechará. La lección me quedó clara, a plenitud cosechará. Lo que marca la diferencia de las cosechas es el nivel del entendimiento de cada tierra, de cada terreno. Así que lo más maravilloso de la parábola del sembrador es que la riqueza está en la tierra porque está llena de la gloria del Señor, pero la mayor y mejor de las riquezas, porque somos nosotros hechos del polvo y de la tierra, es que nosotros, sí, tú y yo, que somos hechos del polvo y al polvo volveremos, somos tierra. Y cada vez que escuchas la semilla de la palabra de Dios, una semilla está cayendo en esta tierra. Y si no entiendes, no habrá cosecha. Y si entiendes un 30, cosecharás al 30. Y si tu nivel de entendimiento es al 60, pues al 60 cosecharás. Pero si te esfuerzas en que tu nivel de entendimiento sea pleno y al 100 por uno, entonces obtendremos cosechas del 100 por uno, porque tienes que entender que José no solo adquirió todas las tierras de Egipto, sino que el mejor activo era él mismo. Era el mismo José, el mejor y mayor activo que Faraón tenía en el palacio, se llamaba José. No era el trigo, no era el dinero, no era el ganado, no eran ni las mismas tierras de Egipto, era el que gobernaba Egipto. El mejor y mayor activo fue José en el palacio de Faraón. Hoy en día, no pienses que los activos son externos. Tú, yo, somos el mejor y mayor activo que Dios nos pudo haber entregado. Estamos hechos del polvo, de la tierra. Somos materia prima de la tierra, que es creación de Dios. La tierra tiene nutrientes. La tierra genera vida. Tú y yo generamos vida como esposos. Tu servidor Sergio Madrazo y mi esposa Anja Madrazo, tenemos una hija. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué podemos procrear? ¿Sabes por qué podemos ser padres? Porque nosotros somos hechos de la materia prima de la tierra, que es creación de Dios y que tiene la orden divina desde Génesis capítulo 1 de generar, de generar y de generar. Y tenemos una preciosa princesa de 3 años. ¿Sabes por qué? Porque somos generadores de vida. Te corta las uñas y te vuelven a crecer. ¿Sabes por qué? Porque tienes nutrientes en tu cuerpo. Te cortas el pelo y te vuelve a crecer. ¿Sabes por qué?
porque estamos hechos de la tierra y la tierra está llena de la gloria de Dios. Somos portadores de vida. Somos productivos y multiplicadores de oportunidades. Por eso el Señor, cuando creó a Adán, lo creó, lo bendijo y le dijo 5 palabras. Fructifiquen, hay que dar frutos, multiplíquense, tienen que ser generadores de vida, llenen la tierra, todo lo que está vacío hay que llenarlo, hay que conquistarlo, enseñoreen y dominen. Otra versión dice reinen. Por eso es que recibimos el mandato del Señor de fructificar, multiplicar, llenar, enseñorear o sojuzgar y dominar o reinar. ¿Sabes por qué? Porque estamos hechos, número 1, de la materia prima que Él creó, y número 2, estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Y en la medida en la que cada semilla de la palabra de Dios caiga a nuestra tierra, a nosotros evidenciamos si somos tierra fértil, no solo al oír palabra de Dios, sino al entenderla. Y en la medida en la que entendamos, seremos tierra fértil, seremos buen terreno, y el nivel de nuestro entendimiento determina el nivel de nuestras cosechas. Estamos concluyendo la temporada 3 de La Estratega. Hemos dedicado 7 programas con el objetivo de profundizar sobre bienes raíces. Le pedimos al Señor que en esta temporada de tu vida, en 7 programas, que son casi 2 meses de estar abordando la temática de economía sólida, de consolidar recursos, de bienes raíces, le pedimos al Señor que no te hayamos hostigado, cansado o aburrido al hablar solo de bienes raíces. Estimamos y consideramos que es necesario que el pueblo cristiano en Latinoamérica se forme en educación financiera referente a bienes raíces, porque la tierra la creó Dios y nos la entregó a nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué no estás en posesión de la tierra que Dios te confió? ¿Por qué no estás enseñoreándote de la tierra que Él te prometió? Y quizás es porque se nos ha olvidado aprender a la luz de la palabra la importancia de la tierra para los hijos de Dios. El Señor creó los cielos y la tierra y se la confió a Adán para cuidarla y cultivarla. El Señor le prometió a Abraham tierra, le prometió a Isaac tierra, le prometió a Jacob tierra, le confió a José suficiente tierra, y al pueblo de Israel a través de Moisés los saca de esclavitud para entregarles la tierra prometida. Cielo y tierra pasarán, porque nos entregará una nueva tierra llamada la Nueva Jerusalén. Cada vez que escuches de tierra, tienes que tener una afinidad entre la tierra y tú, porque somos hechos de ella. Tenemos una conexión divina y tenemos que enseñorearla, sojuzgarla, dominarla, reinarla para glorificar a Jesús y dar testimonio de que somos sus discípulos, y de esa forma glorificaremos al Padre. Te invito para que empieces a pensar en tierra. Los reinos de Europa conquistaron América, ¿sabes por qué? Porque entendían el valor de la tierra. Que no lo hayan hecho conforme los principios del reino de Dios es otra cosa, pero lo que sí nos enseñan es que los ingleses querían la tierra de Norteamérica, que España quería la tierra que hoy es Latinoamérica, que Portugal quería la tierra que hoy es de Brasil. Siempre las naciones han peleado por tierra,
por océanos, por espacio, por ver quién llega antes a la luna, por ver quién es el segundo en llegar a la luna, el tercero o el quinto. Las naciones saben el valor que hay en la tierra, en las aguas, que lo veremos más adelante, y en el espacio, en el mundo de lo invisible. Y concluyo con una palabra de esperanza, con una palabra profética conforme Ezequiel capítulo 28, versículo 26. Y dice Ezequiel capítulo 28, versículo 26. Entonces Israel vivirá en su propio país, porque he de entregarle la tierra que le prometí, el mismo que le di a mi siervo Jacob. Allí, en esa tierra que les prometí, allí habitarán seguros, edificarán casas y plantarán viñedos. Quiero concluir dándote esta palabra que le fue dada al olivo silvestre y que nos pertenece también a los olivos injertados, a las ramas injertadas, por gracia y misericordia de Dios. Yo declaro que la tierra que has anhelado en tu corazón, en tu pueblo, en tu provincia, en tu departamento, en tu país, el Señor está por entregártela. Ese lote, esa casa, esa empresa, esas cuerdas, esas hectáreas, esas manzanas, esas caballerías, eso que Dios te ha puesto en tu corazón y que te lo ha prometido, está por entregártelo. Y escucha, 3 principios y concluyo con la palabra profética. Se te entregará para habitarla, para vivir seguro con tu familia en ella. 2, se te entregará para edificar, construir y producir. Y número 3, para plantar viñedos. Así que de ahora en adelante vivirás seguro, edificarás casa y plantarás viñedo, que significa paz, familia y empresa. En esta serie, en esta temporada, compartimos palabra profética de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Que el cumplimiento de la palabra profética sea evidente en tu vida. Y recuerda, para crecer financieramente necesitas de estrategia.